alguien como Jesús. Así es que bienvenido, Jesús. Dinos cuál es la oportunidad que hoy nos brinda el crédito hipotecario y el tema exacto que es qué tenemos que hacer con nuestros inmuebles para que sean susceptibles de ser garantía en un crédito hipotecario. Bienvenido, Jesús. Ay, muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya se me perdió esto. Quiero compartirles. Básicamente lo que quiero hacer es darles unos temas muy prácticos para que estén preparados, para que en caso de que la propiedad se comercialice con crédito hipotecario, como sucede una gran parte de las veces, ustedes estén preparados previamente para que tengan los menores problemas que un banco presenta. No es lo mismo hacer una operación de contado, siempre tiene unas complicaciones, por llamarle, algunas particularidades distintas, el tema de que cuando se hace con un crédito hipotecario por los requisitos que los bancos nos piden. Y me voy a enfocar más que nada por el tiempo a las viviendas usadas, que son las que por lo general presentan un poco más de problemas. Entonces, entonces permítanme, y aquí ya se ve la presentación, sí, ¿verdad? Sí, está correcto. Perfecto, muy bien. Entonces, avanzaremos con la presentación. Lo primero que hay que ver es importante porque después vamos a tener problemas con el banco, es con quién estamos tratando. Si estamos tratando directamente con los dueños registrales, con los hijos, con el representante, el cuñado, si ya son herederos. Entonces, lo que hay que ver es si, en qué situación nos está, qué representación va a tener esta persona. Si ya hay algún tipo de estado de interdicción, que ya nos ha tocado llevar operaciones en ese sentido, donde se lleva a través de un juicio y por supuesto que se puede sacar adelante con todas las complejidades que esto trae. Entonces, ese es un tema. Si es una herencia, si están con las personas platicando con los herederos correctos, si es que ya se llevó a cabo la aceptación de herencia y no se ha llevado a cabo la adjudicación, y en qué estado está, si ya se llevó a cabo la adjudicación, si esta ya quedó inscrita o no ha quedado inscrita. Entonces, esto también es un tema importante porque puede atrasar la operación, ya que un banco, si ya se hizo la adjudicación, va a querer que ya esté inscrita para efectos de poder ellos inscribir su crédito. Lo mejor es que se queden en la aceptación de herencia y ya la adjudicación se haga en el mismo momento que se hace la compraventa y el crédito del banco. Otro tema también importante es si el vendedor va a llevar a cabo esto con poderes. Muchos estamos llevando y trayendo poderes muy atrasados, donde alguien compró y no escrituró, y entonces ahí hay poderes que tienen cierta antigüedad. Los bancos son bastante reticentes a usar poderes que no cumplen primero con antigüedad. Aunque legalmente existen los poderes que son irrevocables, la verdad es que los bancos están siendo reticentes y están pidiendo un año y en algunos casos inclusive máximo 6 meses de antigüedad. Ahorita lo veremos un poquito más adelante, pero esta será la primera parte, con quién estamos tratando y si cuentan con esto. Luego, me pasaré a la escritura de la propiedad. Aquí lo que es importante, que me esté estorbando allá, que hay que validar cuando es una casa en condominio, primero, y después veremos casas que sean solas. La dirección corresponde con la dirección que viene en el predial y con la dirección que viene en el agua. Eso es importantísimo. Con el crédito hipotecario, cuando es de contado puede perder esa importancia porque el notario de todas maneras podrá escriturar. El banco es bastante quisquilloso de que coincidan o darle elementos de que coincidan. Nos pasa muchas veces que venían todavía escrituras con manzanas y lotes y hoy el predial ya dice la calle y el número, ¿no? Entonces hay que ver si coincide el número de la cuenta predial, aunque no coincida la dirección, para darle una referencia al banco que sigue siendo la misma, si estamos hablando de la boleta correcta. Y lo mismo sucede con el agua.
Si aparece en la escritura un número de boleta de agua, pues validar que aparezca con la dirección similar en la boleta de agua y en todo caso que la cuenta coincida si fuera que la dirección no coincide. Esto es delicado porque podemos llegar y avanzar mucho en el proceso y lo que se requiere es avanzar con un alineamiento y un número oficial para dejar tranquilo el tema del banco. Otro tema súper importante, además de esto de las direcciones, es los metros cuadrados que señala la escritura contra los metros cuadrados que se señalan en el predial contra los reales. Aquí no dejen de validar los metros reales. Se vuelve un problema, sobre todo en condominios, porque nos pasa seguido que construyeron de más, ¿no? Que tenían un patio y se les ocurrió taparlo y pusieron ahí no sé qué cosa y le agregaron una recámara, o en el techo, en el roof garden se les ocurrió construirse otro cuarto. Habría que ver con qué materiales para ver si esto podemos llegar a tener algún tipo de problema. Continuamente vemos este tipo de problemas en los condominios y es complicado que una vez que el banco detecta estos problemas quiera avanzar, y no es por otra cosa, sino porque no quieren poner en riesgo su garantía. Entonces, este es un tema delicado que hay que contemplar y platicar previamente para que lo consensuemos con las unidades de evaluación de los bancos para ver si cumple con las condiciones con tal o cual banco para que pueda pasar, ¿no? Importantísimo cuando la propiedad está en régimen en condominio, que validen que en la escritura vengan las medidas y colindancias ya indivisos. Es súper importante. Si no vienen en la escritura, nos van a pedir el régimen de condominio o algún antecedente con sellos, evidentemente, donde vengan estos datos de medidas y colindancias e indivisos. Algunas veces lo podemos subsanar cuando se pide el folio en el registro público y viene esa información, pero no siempre está transcrita. Entonces, es importante que validen ustedes que venga esta información. En teoría, debería de venir en todas las escrituras. En la realidad es que nos ha pasado que no viene esta información y la va a requerir el evaluador del banco, ¿no? Que a lo mejor otro evaluador podría no necesitarlas, pero en particular para efectos del banco va a ser indispensable. Otro tema que les sugiero que consigan, que también se deja de lado mucho, es el reglamento. No porque lo exige el banco, sino que ese reglamento nos ha ayudado en algunas ocasiones para subsanar el tema de los metros cuadrados reales contra los que venían en la escritura, porque el reglamento permite que se construya de alguna manera algún anexo en la casa mientras no afecte áreas comunes, por decir algo. Y de esa manera hemos logrado solventar algunos problemas de este tipo. Entonces, esta parte es importantísima, que pregunten, ¿se construyó más? ¿Existe más? Pero ustedes lo ven en la propia descripción de la escritura, cuando dice, pues aquí había una recámara o había 2 recámaras y 2 baños, y ahora resulta que veo aquí 3 recámaras y 3 baños, pues es lógico que le construyeron algo más, ¿no? O ven un estudio, o ven un roof garden con techo, o un patio que se tapó, etcétera. Es importantísimo que lo vean para que todo eso, antes de que llegue al banco, se valide. Seguramente les habrá pasado a varios de ustedes que una vez que el banco tiene esos problemas, es muy difícil avanzar porque ya tienen conocimiento del tema y son realmente quisquillosos en querer sacar adelante. Nos ha pasado cosas ridículas que hemos rescatado de otras operaciones donde nos llegan que inclusive en créditos de terrenos, diferencias de un terreno de 1000 metros, y había una diferencia de 20 metros, pues el banco no quiso avanzar, pues tuvimos que darle la vuelta con otro banco. Pero bueno, esas son exageraciones. Luego, ¿qué tienen que validar? Si la casa es sola, si viene en la escritura, si ya es una casa sola, si ya está escriturado la casa, o todavía lo que venía en esa escritura es un terreno. Entonces, evidentemente se va a poder vender como casa, pero es importante que le pidan al dueño
el permiso de construcción, el aviso de terminación de obra, en su caso pudiera ser inclusive el aviso de ocupación y los planos sellados para que hoy se pueda escriturar el terreno, ¿no? Entonces, parece una obviedad, pero vale la pena checarlo porque si nos ha pasado, perdón, se me fue esto, pareció una obviedad, pero sí es importante que lo consideren para efectos de que cuando estén tomando una propiedad o la estén enseñando, o aunque sea de otra inmobiliaria, pues ustedes pidan esta documentación para validar que no vaya a tener problema. La escritura, la propia boleta predial, voy a ser un poco redundante, pero sí vale la pena ser reiterativo en este tema. ¿Qué metros cuadrados señala de terreno y de construcción la boleta predial? Nos ha pasado que viene con metros distintos o inclusive que solo vienen los metros del terreno y ni siquiera han dado de alta la construcción, ¿no? A ese grado se ha llegado. Entonces, hay que validar para ver qué acciones se toman para entregar el documento correcto al banco. Validar la dirección y número de cuenta catastral contra la escritura, e inclusive les comento que no me parece correcto, pero nos está pasando específicamente con HCBC, que ya están pidiendo que en la boleta venga el nombre del vendedor. Muchas veces ustedes lo han de ver todo el tiempo que se quedan con el nombre de la inmobiliaria, ¿no? Si es que fue un desarrollo y ahí traen los prediales a nombre de ni siquiera del actual ni del anterior, sino del inmobiliario y vienen arrastrando el nombre. Entonces, algunos bancos ya nos están pidiendo el que se ponga el nombre del vendedor. En la zona metropolitana no es un requisito, sin embargo, en lugares como el Estado de México, pues es indispensable. Pero vale la pena que lo contemplen porque pudiera ser que tengan que hacer este trámite de cambiar la boleta. Luego, la boleta de agua. ¿Qué dirección señala? Es importante, la boleta es de agua global o individual. Y si no cuenta con boleta de agua, es importante que se documente que legalmente cómo es que tiene derecho a esta agua. Si existe el derecho de uso de pozos, si se hace con pipas, porque no todos los bancos lo aceptarán pipas, si el fraccionamiento provee el agua y es a través de las propias cuotas que se pagan al fraccionamiento, cómo se tiene derecho del uso del agua, ¿no? Entonces, esta es una cosa importante. Me voy a regresar un poquito a lo de la dirección. Nos ha pasado que traen una dirección distinta y a veces resulta que es porque tienen dos entradas, ¿no? Entonces habrá que señalar claramente que puede ser que estén dando la dirección de la calle de atrás o la de lado, por si es esquina y no necesariamente la que venía en la escritura. Pero habrá que documentar por qué viene con esa dirección. Entonces, esta parte vale la pena que no nada más se queden con el tema de que ya sí tiene una boleta de agua, sino que hay que validar estos datos para que pregunten si puede o no haber algún problema. Me voy a ir a otra cosa, que validar con los planos. A veces nos están pidiendo en algunos lados o planos catastrales y otros documentos. Por decir, en Morelos nos están pidiendo planos catastrales para que puedan llevarse a cabo las operaciones. El aliendamiento y número oficial lo piden en el Estado de México para dar de alta créditos con el Infonavit. Entonces, si están vendiendo algo en algún lado del Estado de México y que sepan que viene con crédito Infonavit, pues vayan avanzando con el trámite del alineamiento y número oficial, porque cuando lleguen al Infonavit se los van a pedir. Y es un tema que para llegar al Infonavit ya se avanzó con el avalúo y ya va muy avanzada la operación y se detiene porque este documento no se solicitó en tiempo. Otro tema que nos está afectando aquí en la Ciudad de México y con el que tienen que tener mucho cuidado es con los avalúos validados por tesorería. Han estado agilizando los procesos en tesorería para validarlos, pero hay un tema que es delicado porque la notaría requiere, para efectos de pagar el impuesto, estos avalúos
validados por tesorería. Se hace muy rápido, en algunos casos inclusive se puede firmar sin que esté validado, con alguna consideración de alguna firma por parte del comprador de que está de acuerdo que puede haber alguna diferencia, pero vale la pena que nos aboquemos a que el avalúo sea el fiscal obtenido por la notaría porque tiene confianza en sus propios valuadores. ¿Por qué se está dando esto? Porque se jugaba mucho con los valores y bájamelo lo más posible para que escrituremos lo más bajo posible y ahorrarnos impuestos, y ya la tesorería, pues por supuesto que lo tiene más que detectado, y por eso está haciendo este tema de los avalos validados. Cada vez se podrá jugar menos con los valores, porque la tesorería, si no lo valida el avalúo, va a pedir otro y seguramente saldrá con un valor bastante más alto. Otro tema que tienen que validar es cuál es la procedencia de la propiedad. Si viene de una compraventa normal o si viene por algún tipo de remate o juicio hipotecario, ¿no? De los distintos juicios que existen entre particulares o del banco, etcétera, porque también son muy quisquillosos los bancos en el sentido de si esta propiedad, si el antiguo propietario no conserva derechos de réplica sobre el juicio, ¿no? Entonces, también habrá que validar. Ni me voy a meter en todos los tipos de juicios y remates que existen, porque me sorprendo. Yo no conocía una prescripción positiva por adquisición, que ayer me llegó esa escritura. Pues la verdad es que yo ignoraba ese tipo de figura. Ya lo estamos consultando con el banco, pero sí es un tema importante que validen que ese tipo de cosas pudiera llegar a tener problemas, ¿no? Ahorita regreso a contestar las preguntas. Ok, entonces también eso es importante. Hoy es que ya se escrituró, bueno, pues no importa. Ok, ya es la segunda escritura, porque por ello escuché que alguien les había recomendado que si ya iba la segunda escritura y entonces ya no aparecía el antecedente del juicio. Ese antecedente va a aparecer cuando pidan el CLG o la constancia de folio, y el banco va a decir, pues seguirá, habrá habido 2 transmisiones, pero eso no quita los derechos de alguien que era el dueño original, ¿no? Entonces va a haber que documentar que eso se hizo de manera correcta. No. Luego, hay poderes. Si el vendedor va a dejar algún tipo de poder, pues requieren una redacción especial que piden los bancos, que se las puedo compartir, cuando menos la que pide Banorte, que me parece que es la más quisquillosa y que aplica prácticamente para todos los bancos. Tienes la redacción especial que se refiere exclusivamente al inmueble, o sea, no puede haber un poder que quiere el banco que venga, que diga que yo tengo el poder para vender 10 propiedades. El banco va a decir, por lo menos Banorte va a decir que ese poder no es válido. Él quiere uno que señale exclusivamente la propiedad que se está vendiendo. Que no tenga una antigüedad mayor a 1 año. Eso inclusive el propio Infonavit también lo señala, de manera que cuando se quiere llevar a cabo una operación donde viene Infonavit, también el Infonavit mete su cuchara en los poderes, y aunque sea el Infonavit puro, que no tenga que ver con un banco, el Infonavit va a pedir que el poder no tenga más de 1 año. Y les digo que inclusive en algunos casos hasta 6 meses. Entonces habrá que tener mucho cuidado en este tema para que no nos agarre de sorpresa, y si hay que renovar el poder, pues que se haga con la redacción correcta y en el tiempo y con anticipación, para no estar después mordiéndonos las uñas y las urgencias, etcétera, ¿no? Entonces también es un tema importante que ustedes tendrán que ir viendo para consultarlo con quien esté llevando el crédito. O sea, no se esperen a que salgan las cosas o que alguien no se vaya a dar cuenta y avancen. La verdad es que sí puede llegar a pasar, pero es remotamente que pase. Lo mejor es estar preparados y con una información correcta. Otro tema que nos pasa seguido, que eso no tiene que ver nada más con el crédito, pasa con cualquier operación, pero es con qué van a exentar impuestos, ¿no? Que si el comprobante del domicilio viene correcto, que si trae el RFC, porque unas notarías, también ahí hay mucho tema de criterio, pero que si el estado de cuenta trae el RFC del vendedor para que lo
lo quieran acreditar. Tanto recibo de teléfono, de luz, nos los están pidiendo. Algunas notarías, otras no, pero vale la pena que lo vayan viendo desde el principio para que cualquier cosa se pueda resolver en tiempo y forma y no estar en el último día peleándonos porque no pueden exentar, ¿no? Si es herencia, que es importante, también pueden exentar si hay algún comprobante a nombre de los padres. Pero cuando es herencia, que es importante que cuando están declarando en la aceptación, los herederos declaran domicilios. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que el notario nos dice, oye, ¿cómo es que en la aceptación de herencia me declaró un domicilio en otro lado y ahora quiere demostrar para la exención de impuestos que vivía en este domicilio si no lo declaró? Entonces también hay que tener cuidado en ese tema, ¿no? Para que no vayan a tener problemas, porque pues muchas veces cuando son los bancos no hay manera de elegir. Hay bancos que nos dicen, pues es con este o con este notario. La verdad es que nosotros logramos que la mayoría sea con alguno de los notarios que están en el padrón y podamos elegirlo de manera conjunta y recomendarles alguno. Pero existen estos temas que vale la pena prevenir, ¿no? Que se queden ustedes con esta revisión previa. Creo yo que en general voy a ver las preguntas que me hicieron para tocar base. Sí. Sí, y regresar a esto. Deme un segundo. Por aquí vi algunas preguntas. Dice, la mayoría de los prediales no coincide los metros cuadrados debido a la valor satelital, qué hizo, qué pasa o qué límites son aceptables. Bueno, es correcto. No, la mayoría de los prediales no coincide y no hay tanta importancia. O sea, ¿cuándo se vuelve importante? Por decir, en regímenes de condominio, por lo general los prediales traen más metros cuadrados de construcción que los que están en la casa, por áreas comunes y también los metros cuadrados, y no nos van a poner demasiados peros por el indiviso. Pero, ¿qué sucede si se construyó algo más, aunque pudiera estar permitido? Y estás declarando 100 metros cuando en realidad tiene 140. Pues el evaluador va a decir que hay 140 reales en la propiedad. Y lo que habrá que hacer es que se tendrá que hacer alguna autodeclaración para que eso se mande al banco con los metros cuadrados ya corregidos, ¿no? Y no fingir demencia, porque eso ayuda a evitar perspicacia del banco o dudas, porque puede haber ahí una contingencia fiscal por metros que no se han declarado en el pasado. Entonces, sí llega a pasar, tampoco es tan importante, porque por lo que dices, y a veces las mediciones fueron un poquito más, menos metros, como el ejemplo que les ponía, que había una diferencia de 20 metros, no querían pasar, pero eso también es falta de criterio. Ahí lo podemos manejar y sacar adelante, la verdad, eso no es problema, pero sí es problema que te llegue una boleta predial y no traiga ni un metro cuadrado de construcción, cuando hay construcción. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema de criterio y por supuesto que estamos a sus órdenes para ayudarles a decirles esto razonablemente puede pasar o van a tener que hacer alguna corrección. Luego aquí tengo otra pregunta que dice, si la propiedad está dentro de un fideicomiso, ¿esto retrasa el proceso con el banco que otorga el crédito? Por lo general no. El banco que está dando el crédito no lo va a trazar, pero con cualquier operación que traiga un fideicomiso que vaya de contado, pues requerirás la carta de instrucción del fideicomiso para hacer la transmisión de la propiedad. Estoy suponiendo que es un fideicomiso traslativo de dominio, ¿no? Entonces, ahí más bien el pleito que hemos tenido es que los fiduciarios se tardan una eternidad en generar estas cartas y muchas veces pues traen también valores de liberación, los que habrá que considerar porque el propio banco va a pagar ese monto, ¿no? Y la carta de instrucción viene señalando que lo liberarán contra el pago y es como una carta de cancelación de hipoteca, ¿no? O sea, no hay problema. O sea, ahí lo que nos hemos encontrado con eso, Elizabeth, es que los fiduciarios son bastante lentos, más que el banco que está dando el crédito. Ok, gracias. Sí, luego, si el folio estuvo en custodia
por un tiempo el banco acepta dar el crédito, pues mira, si el folio ya no está en custodia es porque ya se liberó. Si sigue en custodia, pues ni de contado la puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces, si estuvo en custodia y hoy ya no está en custodia, es porque el problema que hubiera habido ya se resolvió y por supuesto que, a ver, no hay un antecedente que yo me acuerde en el registro público que señale, este folio estuvo en custodia. Simplemente está la historia registral y se acabó. Y si ya no está en custodia, pues ya se arregló el problema y no debe de haber mayor problema, Isabel, en este tema. Dice Maribel Pedralles, nos dice, ¿se puede transmitir el crédito hipotecario a un nuevo comprador? En estricto sentido, te diría que sí. Inclusive las escrituras de los bancos señalan que se puede pasar con la autorización del banco. Pero ¿qué hace el propio banco? Lo que hace es generar un nuevo crédito con las nuevas condiciones y hasta la fecha yo no he visto que se pueda hacer. Aunque en la escritura dice que sí, pues tendrías casi que poner una queja ahí en el Conducef y lo más fácil es que el nuevo comprador saque su nuevo crédito y se acabó. Aunque en estricto sentido te diría que sí, es un derecho que viene establecido, te digo, en la misma escritura. Luego dice aquí, cuéntanos acerca de los avalos que está haciendo Infonavit con geolocalización. A ver, no es que, nada más para dejarlo claro, no es que el avalúo lo hagan con geolocalización y que visite el evaluador. El evaluador va a visitar la propiedad y por supuesto que ya todas las fotos, y no solo Infonavit, exige ese tipo de geolocalización para efectos de determinar que el avalúo y la casa sí están en el lugar correcto y que no le estás enseñando la casa de otro lado para que pase el avalúo. Y eso ya se hace hace tiempo, ¿no? Y donde las propias cámaras de los evaluadores traen ese tipo de facilidad de geolocalización y te los van a pedir, sin duda alguna. Y eso viene derivado de cantidad de fraudes que se hicieron en el pasado al propio Infonavit y al Fobiste, donde les pusieron propiedades, pues que si ibas ya físicamente estaban abajo de una laguna, ¿no? Pero entonces sí existen y lo seguirán haciendo y eso ya llegó para quedarse, no de ahorita, eso ya tiene un rato que lo hace. Luego dice, ¿dónde empieza la labor profesional del broker hipotecario? ¿Pueden hacer precalificación de un expediente? Pues mira, lo que nosotros hacemos una vez que nos entregan los documentos, sí hacemos una precalificación del expediente, de precisamente si las medidas vienen en la escritura, si los metros cuadrados del predial coinciden contra lo que dice la escritura o no coinciden para determinar si podemos sacarlo adelante o no, etcétera. Pero nosotros no conocemos la propiedad y los problemas más grandes que nos hemos enfrentado es que el estado de conservación del inmueble está hecho un desastre. Entonces, eso es importante conocerlo antes. Es terrible enterarnos de esto cuando ya se mandó al evaluador. O los metros cuadrados que se construyeron de más. Entonces, nos enteramos casi junto con el banco y se vuelve más complicado arreglarlo. O ese tipo de cosas, o que resulta que la casa hoy es una oficina y van y toman las fotos como oficina y ya no tiene baños ni cocina. Nosotros no lo sabemos. O sea, en ese sentido también nos tienen que ayudar a decirnos, o sea, cuando un crédito hipotecario se da, están haciéndose específicamente para casa habitación. Aunque lo hemos hecho para casas que después se destinan a oficinas, cumplen con los requisitos de ser una casa habitación. ¿Y qué incluye? Baños completos y cocina. O sea, para que puedas vivir, ¿no? La otra cosa que puede ser que estén ventanas, que estén las puertas de acceso, eso es importante para que sea habitable. Pero en este tema, aunque podemos hacer una precalificación con los documentos, no conocemos, nosotros no tenemos, a menos que nos los manden, no tenemos copia del folio del registro público, como para saber, aunque no venga en la escritura, si venía derivado de un juicio, ¿no? Aunque ya haya habido dos compraventas de por medio. Claro que lo hacemos para tratar de evitarnos los problemas más comunes de documentación y poder platicar con ustedes de estos problemas y poderlos resolver con
con anticipación. Pero sí necesitamos mucho de su ayuda para que esto se anticipe. Ustedes conocen la propiedad. Ustedes saben los problemas que puede tener, ¿no? Luego, mencionaste que con un simple carta el vendedor avisando de la diferencia de la ampliación es así como de acuerdo al comprador. No, no, no. Yo lo que mencioné ahí de una carta me refería cuando se hace el avalúo, que no está todavía liberado por la tesorería, el avalúo, el comprador firma una carta que está de acuerdo que puede haber algunas diferencias de impuestos. Con una simple carta del vendedor que se le ocurrió construir en su roof garden otros 50 metros o 100 metros, eso no lo va a liberar. Eso porque legalmente no tenía ese permiso para construir. Entonces, no está tan fácil que con una carta se liberen estos problemas de los metros, ¿no? Luego dice, ¿podrías explicar las opciones para la cancelación de un crédito hipotecario y el otorgamiento de uno nuevo? ¿Puede ser en el mismo banco? Hay diferencias importantes. Bueno, voy a contestar primero la pregunta de la cancelación. ¿Qué es importante? Cuando un cliente hay dos tiempos en la cancelación y se van a encontrar de las dos. Un cliente que está vendiendo la casa, que liquidó ya hace algún tiempo la hipoteca y que no ha pedido la carta de cancelación de hipoteca. Por ley, los bancos tienen que generar esa cancelación. Entonces, lo que tendrá que hacer el cliente es acudir a la sucursal para ver si ya generaron esa cancelación de hipoteca, que es una escritura que genera alguno de los notarios del banco y que no se ha inscrito en el registro público. Entonces, en caso de ser eso, pues esa escritura la llevan con el notario que va a llevar ahora la operación de compra-venta con o sin crédito para que él le inscriba, ¿no? Ese es un tema. El segundo es, se pidió la carta de cancelación y no se ha cancelado. Entonces, eso también habría que checar con el banco. Por lo general, esas cartas, si ya se había liquidado, no tienen vencimiento, pero están dirigidas a un notario en particular. Entonces, habrá que dirigirse a ese notario para ver si ese notario considera a su criterio que sigue vigente para llevar a cabo esa cancelación. Y lo más normal es que el vendedor tenga actualmente un crédito y entonces en el momento de la compraventa se pida una carta saldo condicionada al pago. Y le repito esto, tiene que pedir el vendedor, tiene que ir a su banco y pedir una carta saldo condicionada al pago dirigida a la notaría que esté llevando la operación. Y quiero hacer énfasis en esa frase, porque si van y piden una carta saldo, bancos como Santander, pues le mandan una carta saldo que le indica lo que debe, pero no indica cuánto tiene que pagar. Y bueno, sí indica lo que tiene que pagar, pero no indica dónde, ni dirigida a ningún notario. Entonces, cuando llegas a cancelar, es decir, oye, con esta carta quiero cancelar, te van a mandar por las cocas a pedir otra vez la carta correcta. Entonces, es importantísimo, y se los voy a escribir aquí, lo que tiene que pedir es carta saldo condicionada al pago dirigida al notario que lleve la operación, ¿no? Los bancos son, de verdad, los voy a decir en pocas palabras, son nefastos para entregar estas cartas. Todos, sin excepción. Todos. Todos. Hay que hacerlo con tiempo. ¿Qué otra cosa tienen que llevar para pedir esta carta? De hecho, inclusive acabo de acompañar a un cliente que hace como 6 meses se cambió de hipoteca y no le entregaban la carta para que pudiéramos resolver el tema. Les van a pedir llevar copia de la escritura. Escritura con datos de inscripción. En el RPP. En otros casos, inclusive, les van a pedir que lleven copia del folio del registro público. Entonces,
Entonces, este tema, para que lo vayan previendo, ¿no? Para cuando vayan a pedir esa carta de cancelación. Ahora, déjenme, me faltaba otras preguntas por acá antes de lo que escribí. Espérenme. Estoy regresando, ¿eh? Ok. Luego viene... no me deja. Hay diferencias importantes en el CAT entre los diferentes bancos. Les voy a platicar un poco y qué es lo que hacemos nosotros. Todos los bancos, todos, prácticamente tienen de 3 a 4 distintos niveles de riesgo. Y en base a ese nivel de riesgo y ese perfil de riesgo, el banco otorga las distintas tasas. Y esto también está reglamentado está por la ley que tienen que tener, de acuerdo a esos riesgos que tienen validados con las autoridades, ciertas tasas para que garanticen que no van a tener pérdidas en el otorgamiento de los créditos. Además, pues por una razón de negocios también, pero la propia autoridad se preocupa. Entonces, sí hay diferencias en los CATs y cada banco en México, o sea, en México estamos lejos de que sea un solo producto universal, el crédito hipotecario, casi como en Estados Unidos o en Europa, donde casi con la calificación del buró de crédito te dan crédito y ya, ¿no? Aquí no. Aquí cada banco, de acuerdo al perfil del cliente, entre antigüedades, actividades, edades, otorgan más o menos créditos o más o menores tasas, o inclusive hay bancos que, por decir, la actividad de construcción la tienen excluida, ¿no? Por un ejemplo. Y otros tendrán excluida la de, no me acuerdo, la de abogados o alguna cosa de estas. Entonces tendremos que ser cuidadosos a dónde mandamos al cliente, porque aunque diga, oye, a mí me interesa el crédito del banco A, cuando empiezas a ver su perfil, pues dices, pues a ti solo te queda el banco C. Entonces, esto es importante, pero sí hay diferencias en los CATs, inclusive no solo entre los diferentes bancos, Luis, sino también en el propio banco, ¿sale? Entonces, en el propio banco existen estas diferencias en los CATs. Luego, ¿cuál es el momento idóneo para referirles a un cliente interesado en contratar un crédito hipotecario para adquirir su casa? Pues yo diría que desde el primer momento que el cliente está viendo casas, sin que haya definido qué casa va a comprar, sería importante que tuviéramos una plática, una entrevista con el cliente, primero para saber qué quiere el cliente y ayudarles en ese sentido para que le enseñen la casa correcta. Pero segundo, y más importante, bueno, hay 3 cosas. Una, importante saber qué capacidad de crédito tiene el cliente, ¿no? Nosotros rápidamente en una entrevista con el cliente podemos determinar un alcance más o menos aproximado de la capacidad real de crédito que pueda tener el cliente. Entonces, si está buscando la casa de 10 y necesita 8, pues veamos que de veras puede 8 y no puede 7 o 6, o a lo mejor puede 10, ¿no? Y entonces le pueden enseñar la casa de 12 o habrá que bajarse y enseñarle la de 8. Entonces, o si siquiera es sujeto de crédito. Nos ha pasado con clientes que ya están viendo casas y están muy emocionados y cuando los volteamos y los entrevistamos y bueno, poquito faltaba para que hicieran la oferta y resulta que pues están lejos, ¿no? Ni siquiera todo el ingreso les alcanza para pagar la mensualidad de crédito. Entonces, sí sería importante casi desde que están en la primera entrevista con el cliente o enseñándole la primera casa, ir conociéndolos, entrevistándolos para que ustedes sepan si vale la pena seguir con ese cliente, si hay que cambiar el perfil de propiedades que le están enseñando tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Y si están bien en el buró, que también ese es otro tema, etcétera, ¿no? Luego, aquí, en este caso, si tiene la licencia de construcción, pero no está registrada la ampliación en tesorería, ¿hay un problema en el avalúo? Podría ser que sí hubiera un problema, o sea, porque, no sé, la licencia de construcción amparaba 100 metros y construyeron otros 100 metros, pues yo creo que diría que habría que ir a regularizar esos metros. Si construyeron 10 metros, pues probablemente no haya problema, ¿no? Entonces,
Así a priori no te podría decir si va a haber problema con el aval. Yo te diría, hay que ser conservadores y pensar que sí. Y entonces lo que habría que hacer es mandar al evaluador previo a que vaya a ser el avalúo oficial del banco y vayamos tocando base de qué se requiere para que esa propiedad pase. Nos ha pasado inclusive que en algunos casos no consideran estas cosas adicionales en el avalúo y pasa. Pero te digo, depende de cuánto sea. Oye, pues fueron 10 metros en este caso. Pues a lo mejor agarra el evaluador y dice, oye, yo solo voy a considerarte los metros que vienen en la licencia para efectos del valor de la casa y estos 10 los excluyo. O sea, hasta eso ha pasado. Entonces, si va a haber o no va a haber problemas, pues yo creo que también hay que tener un poquito de criterio en ese sentido de cuánto más le construyeron, ¿no? Perdón, me cortó una llamada. Ya. Luego, me preguntan, ¿qué documentos se necesitan para poder avisar que se hizo una ampliación y se puede cambiar el predial? Híjole, quién sabe. Mira, es una casa sola, me parece que es mucho más fácil, ¿no? Este tema de los metros cuadrados. Si es un condominio, pues cuando hicieron el condominio registraron unos metros, tuvieron una licencia de estos metros. Y te voy a poner un ejemplo. Imagina que es un edificio de 4 niveles y la autorización solo tenía para hacer 4 niveles y les dieron roof garden ahí y a alguien se le ocurrió hacerse otro cuarto encima. Pues ese cuarto puede la autoridad llegar y tirarlo, pedir que tengan demoliciones. Inclusive habrás visto edificios que se aventaron y se les ocurrió construir pisos de más porque por ahí pensaron que podían librarla y los han tirado. Entonces, el banco no se va a arriesgar. O sea, ahí habría que ver y consultar a alguien especialista en este tema para ver si este tema se puede regularizar para efectos de dejar este tema tranquilo, ¿no? A veces también nos ha pasado, por decir, en Las Águilas o cerca de ahí, donde más que ir para arriba van para abajo. Entonces eso nos ha generado menos problemas porque no están superando los niveles autorizados, pero pues son barrancas, ¿no? Entonces, pues te vas bajando escaleras y le construyeron hacia abajo. Tontamente no las incluyeron en el régimen, pero eso lo hemos podido solventar con la unidad de evaluación y con el banco para que se consideren esos valores porque no tienen un riesgo de que llegue alguien y te los quiera tirar, ¿no? Entonces, ahí sí también caso por caso habría que analizarlo. Luego dice, gracias. Sí, carta saldo condicionada al pago dirigida al notario que lleve, no sé, yo lo escribí, perdón, Urris. ¿Cómo se puede terminar una sentencia en proceso de copropiedad en régimen de condominio por piso? No, pues me declaro incompetente para contestarte esa pregunta. Cancelaciones de banco hoy inexistentes, ¿ya están controlados y ubicados? Pues en teoría sí están ubicados porque las carteras no es que se queden abandonadas, alguien las toma, ¿no? El ejemplo que puedo tener, por decir Banco del Atlántico, pues lo tiene Santander, G-Money, que colocó una cantidad de hipotecas importantísima en México hasta el 2008, pues es Santander, pero bueno, pues de que hay manera de rastrearlas, debería de haber manera de rastrearlas para llegar a determinar qué banco es el que hoy tiene que cancelar, dar esas cartas de cancelación. ¿Nos puede apoyar con el dato de algún gestor que nos ayude a unificar la información en las boletas de los diferentes servicios? Pues no, Charil, desgraciadamente no, pero seguramente aquí habrá alguien que nos pueda ayudar. Los he visto que en el chat continuamente preguntan por algún gestor y los han recomendado para que los ayuden en regularizar prediales y todo este tipo de cosas. Si los pones en el chat de asesorías o en el chat de social, pues seguramente alguien nos podrá ayudar con el dato de algún asesor. Luego, ¿se puede hacer una operación con carta saldo si el crédito del comprador es menor a la deuda del vendedor? El crédito del comprador. Sí, de manera que el comprador con sus recursos pague la diferencia al banco del vendedor.
Sí se puede, Marcela, es una excelente pregunta. ¿Qué nos pasa? Que por lo general el banco que está otorgando el crédito, el nuevo crédito, y dice, oye, yo te voy a poner un ejemplo, es una casa de 5 millones, la deuda que está pendiente son de 2, y el cliente que está comprando dijo, yo solo necesito 1 millón para completar mi operación. El banco que está dando el crédito nuevo se queda desconfiado porque por lo general el banco va a decir, oye, yo con mi crédito lo primero que hago es liquidar la deuda para que en automático quede sin ningún gravamen, para que se pueda inscribir mi gravamen. Entonces, lo que sucede y nos ha pasado es que el banco nos pide o que se liquide antes y le demostremos esa liquidación, o que se tengan los fondos en la cuenta del comprador en este caso para que genere el pago completo de la hipoteca. Pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede, y vemos cómo lo sacamos adelante. Unos, por supuesto que son más sangrones que otros, y otros como Scotia, sencillísimo, ¿no? Pero espero que esa hubiera sido la pregunta, Marcela, si lo entendí bien. Sí. Perfecto. A ver, Mario Huerta sabe de los asesores, me imagino. Bueno, esas son las preguntas que se hicieron hasta ahorita, y no sé si tengan alguna otra, pero si no, nada más les cierro el tema de todos estos temas. Tenemos nosotros una página en Facebook donde constantemente estamos poniendo tips para efectos de que todos estos temas que hoy les platiqué, pero seguramente hay otros, donde les vamos poniendo tips, no de créditos necesariamente, esos son los menos, pero sí tips de avalúos, tips de prediales y tips de notariales y una serie de tips que les ayudan a ustedes a estar mejor informados y a los que pueden estar recurriendo constantemente. Si ustedes entran o nos mandan un correo a contacto en lashipotecario.com o simplemente teclean esta liga que es AYC en lashipotecario.com, ahí se pueden registrar, o inclusive si escanean ese QR que está aquí en la pantalla, también ahí pueden acceder, se registran y los damos de alta muy fácil en esta página de Facebook, donde les digo, continuamente estamos mandando tips en mil cosas que tengan que ver exclusivamente con tema inmobiliario primordialmente, pero notarial, avalúo y crediticio, ¿no? Entonces creo que si no hay otra pregunta que me tengan ahí en vivo o lo que quieran o escrita, pues yo quedo a sus órdenes. Estamos para servirles en cualquiera de estos temas que tengan que ver con crédito hipotecario para sacar adelante las operaciones. Es bien importante, independientemente que lo hagan con nosotros o no, es que escojan un broker profesional, con experiencia, porque ayuda a que las operaciones salgan adelante, ¿no? Entonces, pues me despido de ustedes. Bueno, cuando menos de la plática. Bueno, pues queremos agradecerte, Jesús, tu plática tan interesante. Es un placer estar contigo, escuchar tus consejos.